Y quisiera mostrar una imagen, que viéramos una imagen que siempre me ha llamado la atención cuando escuchamos de noticias de terremotos. Tailandia, Japón, México, en todos los lugares donde se ha presentado un terremoto, suelo mirar las imágenes y me llama la atención algo importante, no sé si a usted también, cómo es que siendo la misma ciudad, la misma cuadra, cuando hay un terremoto, vemos que una casa se cae y queda en escombros, mientras que la casa del lado permanece firme. ¿Le ha llamado la atención a usted eso? Nos haríamos entonces la pregunta: ¿por qué algunas casas se caen y por qué otras no? Si están sufriendo el mismo impacto, el mismo remesón en la tierra. Teniendo como base esta imagen, vamos a desarrollar una enseñanza que he titulado Edificando como sabios y no como necios. Y para ello vamos a tomar un pasaje en Mateo capítulo 7, los versículos 24 al 27. Permítame por favor leerle la Nueva Traducción Viviente. Usted está allí siguiendo también en la Biblia, cualesquiera que tenga. Espero que usted haya traído la Biblia. A ver, levante su Biblia, quiero ver la Biblia levantadas. Eso, abra la Biblia y usted puede ir leyendo también. Mire lo que dice Jesús. Prestemos atención, dice así: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Interesante, ¿verdad? Esta aplicación que hace el Señor Jesús es la clausura de una perla que está en la Biblia que se llama el Sermón del Monte. Es decir, las palabras son aquellas que viene hablándonos en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Comienza diciendo que el Señor subió al monte y estando allí la gente vino, le iba a enseñar a sus discípulos, pero vinieron las multitudes y allí Él abre su boca y empieza a dar enseñanzas sabias, trascendentales para una vida, para una familia, para la iglesia de todos los tiempos. Y como clausura, entonces dice estas palabras. Dice que el que escucha esas enseñanzas y las pone en práctica, lo compara con un hombre sabio. Edifica su casa sobre una roca. Vienen inundaciones, vienen vientos, vienen tormentas, pero dice que la casa se mantiene sobre la roca. Pero dice que también el que escucha y no lo hace, lo compara con un necio que ha edificado su casa sobre la arena. Viene el ímpetu, viene el viento, viene la fuerza de las aguas y dice que dolorosamente se cae esa casa. Entonces, en el acercamiento que podemos hacer en el texto, hay una riqueza bien importante y podríamos reflexionar de manera devocional. Por ejemplo, a las dos casas les pasa lo mismo. Mire que las dos casas van a recibir lluvia a cántaros, va a subir la inundación y también van a venir
los vientos que golpean con fuerza esa casa. Le pasa a la casa del sabio y le pasa exacto a la casa del necio. Ese apunte es bien importante porque uno dice, ¿cómo es que se mantiene una familia a través del tiempo? Y no solo mantenerse viviendo sobre el mismo techo, sino vivir de una manera saludable. Porque hay gente yo conozco gente que vive bajo el mismo techo, pero ya viven en camas separadas, por ejemplo. Y alguna vez habla con alguien muy prudentemente, decía, es que tengo un dolor en la espalda y esa cama ya no me toca dormir en otra cama. Puro cuento chino. Ese es el cuento chino del colchón, el cuento chino de la almohada, de que le incomoda esto y ya empiezan a separarse, a distanciarse. Entonces, no basta estar bajo el mismo techo. Hay gente que vive bajo el mismo techo, pero hace rato que tienen un divorcio emocional. Hace rato que ya están separados. Hace rato que no comparten, que no se extrañan. La idea no es solo que nos pase el tiempo. La idea es que bajo ese techo viva una familia unida, una familia saludable. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Que viva una familia saludable. Entonces, las dos casas viven lo mismo. Y eso es bueno saberlo, que a todos nos pasa lo mismo. Por ejemplo, haría una pregunta. ¿Habrá alguna casa aquí en la cual el esposo no se ponga bravo? Levante la mano. Un esposo que no se ponga bravo en su casa, levante la mano, es tan amable. Por favor, ayúdenme. Nunca se pone bravo. Qué raro. Un esposo que nunca se pone bravo. Una esposa que nunca se pone brava y discute en la casa, levante la mano. Qué cosita. Seguramente porque no tiene esposo, ¿no? Levantó la mano, pero porque no tiene esposo. Pero en todas las casas nos pasa lo mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nos pasa lo mismo. Así que en este hogar de 3 años, 4 meses, 6 días, donde vivo con la señora Estela Rodríguez, oriunda de la vereda de Cerrezuela, Espinal, Tolima. En nuestra casa también hay desacuerdos, también nos hemos puesto bravos, también enfrentamos desafíos, también hemos llorado, también hemos tenido angustias, también hemos tenido etapas de no saber qué hacer. También hemos sentido los ataques diabólicos. Hemos vivido todo eso. Por si acaso alguien puede pensar que por ser el hogar de los pastores es algo diferente, como una mujer que me decía, pastor, qué bueno que usted ya no tiene tentaciones. Así me lo dijo una persona. Y yo también soy de carne y hueso como cualquiera de ustedes. Alguien podría pensar que en la casa de los pastores el tinto lo sirve el arcángel Gabriel, que los ángeles tienden la cama, ¿verdad? Y que los serafines nos cocinan. No, igual toca sacar la basura, toca barrer, toca sacar el perrito aunque no me guste, toca hacer lo mismo que en su casa. Entonces, a todos nos pasa lo mismo. Diga conmigo, a todos nos pasa lo mismo. Entonces no, las casas no permanecen porque a uno le pasa una cosa y a otros le pase algo diferente. A todos nos pasa lo mismo, ¿verdad? Y algo que también llama la atención, y todavía estoy en la introducción haciendo un acercamiento devocional, que uno ve, es que tanto el sabio como el necio escucharon lo mismo. Recibieron el mismo consejo. Eso es importante en el texto. Ambos escucharon lo mismo. Pero la diferencia está en que el sabio dijo, voy a atender al consejo. Y el sabio, ¿qué dijo? Me resbala lo que diga Dios. El necio, perdón, dice, me resbala
lo que dice Dios. Entonces, el necio no edificó mal porque no supiera, sino por la necedad de su corazón. Una persona que escucha, y yo quiero que me preste atención, una persona que escucha la palabra y Dios le habla en la economía, en los sentimientos, relación de familia, cómo tomar decisiones, y la persona determina hacer lo que quiere, con su actitud, présteme atención, le está diciendo: ¿sabes qué, Dios? Tú eres un ignorante. Dios, a ti te queda grande hacerme feliz. Yo sé más que tú. Yo puedo hacer las cosas sin ti. Tú eres incapaz de bendecir mi vida y de pastorearme en todas las áreas. Entonces yo te considero así, te subestimo. Y como creo que a ti te queda grande, yo lo voy a hacer a mi manera. Esa es la actitud de una persona que escuchando la palabra hace lo que quiere y determina ir en contra de las enseñanzas de Jesús. Entonces el Señor dice que nosotros debemos ser como el hombre sabio. Y quisiera dejarle 3 palabras claves aquí para edificar como sabios y no como necios. Paternidad, principios y propósito. 3 palabras que le quiero dejar en su corazón. Si queremos edificar como sabios, porque usted me está escuchando, y con respeto puede salir a seguir edificando como necio, pero si queremos edificar como sabios y que la casa esté bien, porque a todos nos pasa lo mismo, entonces vamos a tener en cuenta estas 3 palabras. Lo primero, aceptar la paternidad de Dios. Mi casa acepta la paternidad de Dios. Y aceptar la paternidad de Dios es reconocerlo en todos los caminos, aún en los detalles más sencillos. Recordará una frase que por gracia del Señor escribí y quiero dejarlo: las grandes derrotas no es otra cosa sino la suma de pequeños errores, y las grandes victorias no es otra cosa sino la suma de pequeñas virtudes. Los detalles cuentan cuando de construir bien se trata. Por eso en la paternidad de Dios es reconocerlo aún en los detalles más sencillos. Por ejemplo, no salgamos de casa sin haber encomendado nuestro camino delante de la presencia del Señor. No salga de casa. Si usted tiene un vehículo, no mueva ese carro. No eche a andar en esa moto, no se monte en esa bicicleta sin antes decirle: Espíritu Santo, acompáñame. Quiero que vayas conmigo, quiero que me ayudes, que me guardes del mal. Mientras yo voy en este vehículo, en este medio de transporte, Espíritu Santo, visítame, quiero caminar contigo, quiero escuchar tu voz. Si usted tiene un negocio, no abra ese negocio. No comience el día laboral cuando usted llega a su oficina, cuando llega al taller, al almacén, cuando usted se siente frente a ese computador, haga una oración y dígale: Señor, encomiendo mi tarea delante de tu presencia. Yo llego todos los días que llego aquí a la iglesia, lo primero que hago es sentarme y orar y encomendar mi trabajo delante de la presencia del Señor. O subo al segundo piso y a los que están ahí los llamo: salgan de las oficinas, venga. Digo: hagamos una oración. Sé que ya ustedes oraron, pero quiero que hagamos otra oración. Eso es la paternidad de Dios. Jesús quería que el pueblo, a través de esas enseñanzas, reconocieran la paternidad de Dios. Cuando vamos a hacer mercado, siempre
hacemos una oración antes de hacer mercado. Y le damos gracias a Dios porque nos bendijo financieramente. Usó un medio para traer un recurso. Y cuando vamos a hacer mercado y regresamos, antes de destapar las bolsas, le decimos: Señor, gracias. Gracias porque fuiste fiel por este mercado que hay en casa, por tu amor y tu bondad. Diga, detalles. Son detalles con Dios. El detalle es saber que cuando estamos alrededor de la mesa, no es sencillamente que me sirvieron y tengo hambre y venga, como y como y como. ¿Por qué no nos detenemos y decirle: Señor, gracias por este alimento, sea el desayuno, el almuerzo, la cena, orar, agradecer a Dios, bendecir su obra en esa oración? Paternidad de Dios. La paternidad de Dios nos lleva a que durante todos los años y días de nuestro matrimonio, en medio de nuestra imperfección, todos los días hacemos el devocional con la señora Estela Rodríguez de Rodríguez. Siempre lo hacemos. Y aunque trabajamos con familia y ya hemos recorrido, estamos este año haciendo un devocional y todos los días leemos un consejo para cómo mejorar nuestro matrimonio. Porque necesitamos aprender. Entonces, en los detalles, diga detalles, en los detalles de no tomar una decisión sin contar con Dios, de no empezar un negocio sin contar con Dios, en todo lo que hacemos, reconocemos la paternidad de Dios. Que se note que el autor y el dueño de nuestros hogares es la paternidad de Dios. ¿Decimos amén? Entonces ahí hay un ambiente de bendición. Al reconocer la paternidad de Dios, uno no está allá sentado: ¿qué tal con mi esposa? Uy, es que mire, no sé qué, sí sé cuándo. Y es que mire el pastor Jesús. Uy, es que no sé qué, sí sé cuándo. Pero mire la pastora Liliana. ¿Qué tal nosotros murmurando ahí en la casa? Yo no puedo reconocer la paternidad de Dios y estar murmurando en la casa, ni del jefe ni de otro, porque ahí está la paternidad de Dios. Entonces nos cuidamos que todo lo que hacemos en esa casa honre y glorifique el nombre de nuestro amado Dios. Amén. Entonces en esa casa no se tiene que permitir fumar. Ay, no, es que llegó mi tío y es que él fuma. No, en mi casa no se fuma. En mi casa no se toma licor, porque mi casa es terreno es la sucursal del cielo, no es Cali, es mi casa. Y su casa debe ser la sucursal del cielo. Entonces, todo lo que se haga en esa casa glorifica el nombre de Dios, y en todas las áreas. En la economía, en los hábitos, en las relaciones, estamos reconociendo la paternidad de Dios. Entonces, para edificar como sabios y no como necios, todos vamos a reconocer la paternidad de Dios. ¿Decimos amén? Número 2, para edificar como sabios y no como necios, vivimos los principios de la palabra de Dios. Diga conmigo: principio de la palabra de Dios. Y hay muchos principios. El principio de la integridad, del amor. Hay muchos principios. Pero déjeme aplicárselo en 3 enfoques sencillos. Por ejemplo, voy a hablar donde son casados. El principio del amor del esposo para con su esposa. Mire lo interesante. Dios nos ha llamado como esposos. Quiero que los esposos levantemos la mano. Todos los esposos, a ver, levante la mano el esposo. Los que somos esposos. Los esposos somos llamados a amar a nuestra esposa, ¿verdad? No digo nuestras esposas porque alguien diría: uy, no, yo puedo tener varias. No, una sola. Y quieto ahí. Y no diga: ay, Señor, ¿por qué me dice esta mujer? El Señor dice: no, yo no te la di, tú la escogiste, ¿verdad? Pero nuestra meta es amar a esa esposa. Amar es proteger. Amar es cuidar. Amar es dignificar a esa persona. Amar es valorar lo que es y lo que hace.
porque no es mi sirvienta, no es la muchacha al servicio. Ella es mi esposa y merece ser amada. Mis palabras deben llevar a la amar. Mis detalles, mi esfuerzo, mi apoyo tiene que llevar a que amo a mi esposa. Y siempre he pensado que el Señor, cuando nos dio esa esposa, cuando nosotros la escogimos bajo su guianza, Dios nos entregó esa esposa en un nivel académico, nivel económico, nivel de en todas las áreas espiritual. Y mi meta es que cuando Él me pida cuentas, yo le diga: Señor, tú me la entregaste aquí, yo te la entrego aquí. No que tú me la entregaste aquí, se me perdió, sino que yo estoy entregando a mi esposa en un mejor nivel. Yo veo, ¿te quieres capacitar? ¿En qué te puedo apoyar? ¿Cuál es el esfuerzo? Y estoy para impulsar, ¿verdad? Al fin y al cabo, ella es hija de Dios. Entonces, tarde que temprano, yo le entregaré cuentas a mi suegro. Si es hija de Dios, le entregaré cuentas a Dios como mi suegro, ¿verdad? Yo debo amar a mi esposa. Ese es un principio. Amar a la esposa. Pero la Biblia dice que la esposa también debe, ¿qué? Debe respetar a su marido. Mire lo interesante, otro principio. Qué interesante que el esposo lo entregue todo por ella. La ame, la dignifica, invierta en su esposa, cuídela, dignifíquela, hónrela en público, en privado, exalta a su esposa. De todas las maneras hay que hacerlo. Pero la esposa respeta a su esposo. Ella lo debe hacer, y ese es el consejo que dice precisamente Efesios. Debe respetar a su marido. Y mire que esa es una lucha que se está teniendo hoy, porque desgraciadamente el mundo está siendo amenazado por el machismo, pero también por el feminismo. ¿Por qué cree que encontramos mujeres en diferentes ámbitos diciendo? Yo he escuchado mujeres, y delante de Dios que he atendido, mujeres que dicen: yo quiero un hijo, pero no un hombre para complicarme la vida. Yo no quiero un hombre para complicarme la vida. Y como antiguamente los que somos más viejitos recordamos aquello que venía en la cédula cuando una mujer se casaba y decía Flor de Gómez. Entonces a mí me gusta molestar a algunas mujeres casadas y le digo: oiga, y la llamo por el apellido: hola, fulana de tal. Uy, eso se les calienta la sangre. Me toca salir corriendo porque de pronto me pegan. Y lo primero que me dicen es: yo no soy de nadie. Mire lo interesante, y yo lo hago intencionalmente. ¿Cómo reaccionan? Porque la mujer no se quiere sentir, ¿qué? La mujer no se quiere sentir cubierta por el hombre. Y eso pasa también en el ámbito cristiano. Les da escozor, les da cosa por allá. Y esos son sesgos también de un machismo, donde la mujer le incomoda, se resiste a reconocer y a sujetarse a la autoridad que Dios dio a través de su marido. Y es bíblico. Entonces ahí hay una lucha. Y es donde encontramos que los hogares dejan de ser la pareja complemento para entrar en competencia. Dejan de ser la clave para ser el clavo. Y hay una lucha, una rivalidad. A ver cuál ofende más, cuál levanta más la voz, cuál humilla más, cuál busca la palabra más ofensiva, la que lastima más en esos momentos cruciales de discusión y de desacuerdo. Mire lo interesante que hay, cómo se entra en esa rivalidad entre el esposo y la esposa. Pero el principio es: ame a su esposa y que la esposa respete a su esposo. Y el tercer principio que quiero dejar aquí
porque el tiempo se va, tiene que ver para con los hijos. Levanten la mano los hijos que todavía viven en la casa, los hijos que todavía están en la casa. Levantemos la mano todos los que tenemos papá o mamá vivos, así estemos casados. ¿Cuál es el mandamiento que Dios nos da? Honrar a papá y mamá. Honrar. Ah, no es que ya el muchacho, la niña es profesional, ya llegó a un nivel más alto y ya se codean las grandes ligas, entonces puede mirar sobre el hombro a su papá y a su mamá. Altivez de corazón. Eso se llama altivez de corazón. No hay nivel intelectual. Así hable 5 idiomas: inglés, español, gomelo y otros idiomas. Así tenga la plata que tenga, así sea bonito o bonita, así haya viajado hasta la Conchinchina, sea el que sea, y su papá o su mamá de pronto todavía son de campo, no hayan terminado el bachillerato, o sea quien sea, papá y mamá se honran. Papá y mamá se honran. Si viviéramos estos 3 principios en la casa: amor, respeto y honra, la casa funcionaría mejor. Veríamos una bendición muy grande en casa. Entonces, mire cómo Dios nos llama a aceptar su paternidad, vivir principios. ¿Cuál es una tarea que nosotros debemos revisar? Que en nuestra casa se estén viviendo los principios que están en la palabra de Dios. ¿Decimos amén? Una manera en que un hijo honra a papá es también obedeciendo a Dios. Y una manera en que un papá y una mamá ejercen autoridad es que en casa se viva lo que agrada al Señor. Ustedes me han escuchado y sigo siendo insistente. Porque estamos viendo que el sistema está llevando a que la autoridad del papá y mamá se doblegue ante el capricho y la presión de los hijos. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Esa es la tendencia. El niño de 7, 8, 10 años saber qué quiere mi hijito y no, pastor, es que ya yo no sé cómo decirle a mi hija, mi hijo tiene 13, 15 años, no, pero yo ya no sé qué hacer con él. ¿Cómo así? Entonces aquí vamos a lo tercero. Cumplir propósito. Aceptar la paternidad de Dios, vivir principios, cumplir propósito. Si queremos edificar bien. Y para cumplir ese propósito, escúcheme, yo le podría hablar mucho de propósito, pero le voy a hablar del principal propósito de una casa. El principal propósito es que todos procedan al arrepentimiento. Que mi casa y yo le sirvamos a Dios. Que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Veo a veces algunos padres muy tranquilos y sus hijos están fuera del camino de Dios, haciendo cosas que no son agradables delante de Dios y hasta lo maquillan. Ustedes vieron el video de Samuel David y siempre que hablamos de esto lo hablamos con permiso de él. Casa de pastores viviendo una tremenda lucha con un hijo. ¿Usted cree que para nosotros nuestros hijos siempre perfectos? No. Nuestros hijos también tuvieron que tener un encuentro real y personal con Cristo Jesús. Luchamos. Samuel se quiso salir de diferentes maneras, hizo cosas que no debería hacer. Hubo una lucha impresionante. Pero yo entiendo por la palabra, el manual de fe y conducta, el que me dice cómo se forma una familia saludable, que los hijos en la casa no hacen lo que quieren, ni llegan a la hora que quieren, ni contestan como quieren. No es el hotel mamá, ellos tienen que obedecer. Y Samuel un día no le gustó y se fue a la casa, y me dolió y lloré, pero en la casa hay principios y valores, y hay que cumplir un propósito. Porque los hijos tantean la autoridad de los hijos. El cucho alega, la cucha alega, pero sigo haciendo lo que se me da la gana.
que alegue el cucho. Y sigo llegando y no llego. Y llego a la hora que quiera y allá me lavan la ropa y me dan de comer. Tan chévere eso. Bonito así. En la casa se viven principios. Y ahí se cumple el propósito. Y cuando el asunto estuvo tan crudo en la casa, como papá propuse en mi corazón y con respaldo de mi esposa, nos metimos con Dios y nos costó lágrimas y nos costaron ayunos y nos costaron veladas y nos costó clamar y gemir delante de Dios. Pero la meta es que mis hijos no se pierdan y la meta es que ellos nos propusimos que tengan un encuentro real y personal con Cristo Jesús y que sean bautizados con el Espíritu Santo con la señal física inicial de hablar en otras lenguas. Y clamamos hasta que sucedió. Clamamos hasta que sucedió. Déjeme hacer una reflexión cruda. Muchos hijos de creyentes, si esos hijos murieran hoy, se condenarían. Yo tengo que entrar en una guerra espiritual. Alcanzar la siguiente generación es un acto de guerra espiritual, pero voy a tomarlo porque voy a edificar mi casa como sabio y no como necio. Y no voy a permitir que la maldad doblegue la autoridad que Dios delegó para la casa. Lucharé por mi casa. Lucharé por mi casa. Es un desafío. Entonces tengo hijos ahí, hacen lo que sean. Dominaron la autoridad, la doblegaron. Y todo lo que alegue no va a servir para nada. Así que la meta es que nuestros hijos tengan un encuentro con Dios, le amen y le sirvan. Una pregunta que podríamos hacer es: ¿en dónde están tus hijos en este momento? ¿Se acuerda una propaganda que había por ahí? ¿En dónde están sus hijos en este momento? ¿Dónde están sus hijos? Esa es una buena pregunta que tenemos que hacer. Dios nos lleva a edificar bien. Va a venir el terremoto, pero su casa y mi casa van a permanecer firmes para la gloria de Dios. Nada más hagamos esta reflexión antes de pararnos para orar. Si los hijos hoy están lejos y se están saliendo de las manos, ¿cuál será el futuro de los nietos? ¿Cuál será el futuro de los nietos? Nosotros amamos a los nietos como cualquier abuelo. Levanten la mano los abuelos. Los abuelos. Bueno, hay algunos que tienen cara de abuelos, pero no tienen todavía nietos. Baje la mano. Pero escúcheme esto. Escúcheme esto. Sin idolatrar a nadie ni nada, y eso lo tiene que hacer usted y yo. Pero nosotros hemos clamado al Señor. Anoche le estábamos ministrando a los nietos virtualmente. Y allá usted les ve y cargan los canastos y ayudan y hacen una cosa: que amen a Dios, que sirvan a Dios. Lo mejor que le puede pasar a nuestra descendencia es que amen y sirvan a Dios. No comprar carro, ni casa, ni tener títulos. Porque mucha gente irá al infierno con títulos, con belleza física y con mucha plata. Y van a ir al infierno. Así que necesitamos, y este mes de mayo será un mes de clamar profundamente. Ponga a sus hijos acá. Tráigalos aquí donde estamos clamando delante del Señor, para que podamos interceder hasta que ellos tengan un encuentro real y personal con Cristo Jesús. Colóquese en pie.